Buenos días, estimables estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte del profesor Manuel Vargas. El día de hoy tendremos lo que es la tutoría número 2. Hoy sábado 24 de febrero, iniciando a las 9:58 de la mañana. Este video les servirá para poder comprender algunos elementos de la tarea 2, ir visualizando posibles opciones de respuesta, atender a elementos que se encuentran en el libro y lo más importante, tratar de tener una claridad respecto a lo que se generó en el primer documento frente a lo que se está atendiendo en esta nueva tarea. Entonces vamos a dar paso a lo que es la revisión del contenido en el entorno de EducaU. Vamos, regálenme un minuto para empezar a compartir pantalla. Muy bien, aquí tenemos ya la pantalla. Y como siempre vemos, ¿verdad? Tenemos la interfaz. La interfaz en este punto. Recordemos que hasta hoy hay tiempo de subir la tarea número 1. Probablemente cuando usted ya esté revisando este video, ya la subió o no la hizo. Entonces, si no la hizo, si es el caso, tenemos todavía una serie de tareas para tratar de reponer esta nota que no va a obtener. Y si ya la subió a partir de esta semana, estos últimos días, desde el 20 más o menos para acá, he venido revisando algunas tareas. Algunas tareas las estoy remitiendo a la realimentación con videoclips que les subo en el entorno y otras, las tareas que ameritan también una revisión de contenido, les genero lo que es una segmentación de elementos que van asociados a la tarea y que ustedes pues pueden estar revisando ya las observaciones que se están haciendo. A los que vienen ingresando en este momento, ¿verdad? Eh, Comentarles que, bueno, vamos a revisar lo que es la asignación número 2. Al final de esta sesión vamos a tener un espacio de dudas y consultas. Puede ser para la tarea 1, que recordemos qué tiempo de subirla hoy, o para la tarea número 2. Entonces vamos a empezar revisando los elementos, perdón, de esta asignación 2. Como siempre les digo, ¿verdad? Recordemos la interfaz también para los que han estado consultando. eh, Recordemos también los procesos que se les informaron esta semana, que hubo alguna situación ahí con el sistema, entonces se habilitó el espacio para cargar la tarea. He visto que ya hay gente que ha estado subiendo la tarea en el espacio asignado, entonces no vería, perdón, no vería mayor inconveniente con ese tema. Muy bien, vamos a revisar entonces nuevamente la interfaz y nos vamos, ¿verdad? A otra vez la orientación. Siempre yo invito a los estudiantes a que cada tarea, cuando la van a revisar, por favor, lean las orientaciones del curso y que revisen estos videos. Es muy importante, uno se da cuenta que no están revisando el material. Al día de hoy, por ejemplo, de un grupo de casi 70 personas, el video de la tutoría 1 ha sido visto apenas por 12 personas. Entonces uno se da cuenta cuando le envían preguntas que es que no revisan los contenidos y que no están leyendo a profundidad el material. Por favor, revisen esos contenidos. Se saca tiempo para que ustedes tengan claridad sobre los temas y lo más importante, que puedan tener claridad sobre la gestión de la información para que no pierdan puntos en las tareas. Recordemos que esta asignación, las tareas son individuales, no grupales. En el sistema hubo un error que activaron grupos y por eso la primera tarea no se pudo cargar en los primeros días bien. Ya se arregló eso, ya se enmendó para que individualmente suban las tareas. Esta asignatura no permite trabajos grupales. Para tenerlo en cuenta y que está quedando aquí grabado y que quede de una vez clarificado ante dudas a futuro. Muy bien, entonces algo que también les invito a revisar son las normas Chicago de Houston. Y vemos que aquí se pueden descargar porque han preguntado, profe, ¿cómo hago para el manual Chicago de Houston? Y recuerden también que en la tutoría número 1 les expliqué cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer la bibliografía. He estado revisando trabajos y he visto ya
que hay estudiantes que están utilizando y de muy buena manera, entonces ya no pierden puntos por el desarrollo erróneo de la bibliografía. Eso me alegra mucho porque si están los que están tomando instrucciones y los que las están siguiendo, están aprendiendo también nuevos métodos, aprovechando las bondades de la tecnología para poder desarrollar estos elementos. Así que los invito a que continúen sobre eso. En esa línea, es importante que revisen ese material de la tutoría 1 para que puedan ver cómo utilizar las distintas herramientas de inteligencia artificial para hacer la citación. Los que han visto ese material se han visto beneficiados porque obtienen los puntos correctos tanto en el modelo de citación como en el modelo de bibliografía, utilizando el manual y utilizando la inteligencia artificial. Los que no siguen presentando algunos problemas de citación y de referencia. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, ayer que revisaba una tarea en el texto, aparecían citadas que unas 10 referencias, en la bibliografía solo aparecía una de esas referencias. Ahí es donde empezamos a ver esos errores. ¿Por qué? Porque no revisan contenido y no revisan los manuales. Entonces, por favor, revisar el primer vídeo donde se explica cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer los procesos de citación y evitarse problemas en esta segunda tarea, o si no han entregado esta tarea hoy, que tengan todavía el tiempo para enmendar esos puntos y puedan obtener los puntos, la puntuación en estos procesos y evitarse problemas de plagio o problemas de no citación. Muy bien. Entonces aquí tenemos, como les digo, aquí se puede ver que existe el manual y que el manual está de... Regálenme un minuto. Ok, ahora nos vamos vamos a ver, la orientación. Y nuevamente recordemos algunos puntos de la orientación, principalmente, ¿verdad? Los aspectos importantes para el cuatrimestre y cómo se están evaluando las actividades educativas. Recordemos que para esta segunda tarea tenemos que abordar los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a prestar atención, como siempre les digo, para que revisen el material y lo revisen, porque he recibido correos preguntándome, profe, ¿a qué le tengo que prestar atención de cada capítulo? Entonces siempre, como lo hice en el primer video, lo vuelvo a hacer en este segundo video. Para la tarea 2, ¿verdad? Del capítulo 6, muy importante, van a prestar atención al punto 6.1 de la página 213, que son los procesos ocultos del cambio organizacional. Ahí van a prestar total atención a las explicaciones que se brindan sobre los procesos ocultos explicados por Robert Marshak y Judith Katz sobre la metodología para convertir procesos y modelado de procesos en el clima organizacional. Ahí, de ese primer punto, van a prestar atención a lo que se entiende como proceso oculto. ¿Qué es un proceso oculto dentro de una organización y por qué se emplea en una organización para explicar la dinámica que se gesta dentro de una organización? Entonces, es importante que de este capítulo 6 vamos a iniciar fuertes con el 6.1, ahí explicando lo que es el proceso oculto, para qué se utiliza, para qué sirve esa explicación del proceso oculto dentro del clima organizacional y por qué en todas las culturas siempre existe algún elemento de proceso oculto. ¿Y qué quiere decir esto? Ustedes van a complementar con bibliografía de bases de datos que les expliqué en la tutoría 1 o que en el canal hay más videos que se explican cómo utilizar las bases de datos del CIDRE, qué son los procesos ocultos y qué son las subculturas en las organizaciones. Eso es importante para resolver esta tarea que viene. Entender el proceso también de subcultura en la organización. Y algo muy importante, que son los duelos en las organizaciones. Presten atención a estos dos conceptos que aquí en el 6.1 no vienen, pero que tienen que complementar buscando esos elementos. Lo estoy diciendo y está quedando grabado para que luego no me indiquen, profesor, ¿qué tengo que prestar atención de esta tarea? Por favor, presten atención. Muy importante también.
de este primer capítulo, el capítulo 6 que estamos viendo, entender en la página 215 el caso de Nishijima Onsen, perdón. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que se entiende, verdad, en el proceso que se explica ahí de la situación del hotel? Y lo más importante, cómo se generan los cambios dentro de empresas familiares ante el fenómeno que Marco Sanabria habla de sobrevivir a la tercera generación. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso en una empresa? ¿Y qué significa eso en una empresa familiar? Sobrevivir a la tercera generación. ¿Y por qué las dos primeras generaciones son las que cimentan todos los elementos para que exista una organización pues, debidamente conformada, con proyección? ¿Y qué pasa en la tercera generación? Por favor, presten atención a eso y otra vez vincularlo al tema de la subcultura, los fantasmas existentes en las subculturas y el duelo en una organización. Nótese que les estoy diciendo por dónde ir amarrando estos elementos del capítulo 6. En ese mismo capítulo vamos a prestar muchísima atención a lo que se encuentra en la página 217. La página 217 a partir de los postulados de Simon, que se habla de que en las organizaciones existen algunos elementos importantes a considerar: los agentes de cambio, las iniciativas y la operacionalización del cambio. Por favor, presten atención a estos elementos de Simon para explicar los procesos de la gestión del cambio dentro de una organización. De ahí nos vamos a brincar a la página 219. Cuando digo esto, igual hay que hacer la lectura del capítulo, pero les estoy dando tips por dónde enfocarse muy certeramente en las respuestas. ¿Para qué? Para que logren atinar lo que ustedes están leyendo con lo que se está preguntando y logren amalgamar un buen ejercicio analítico. Vamos a irnos ahí a la página 219, principalmente al punto 6.3. Y ahí vamos a entender lo que son las dimensiones ocultas del cambio organizacional a partir de los postulados de Marshak, ¿verdad? Marshak habla de 6 dimensiones ocultas. Presten atención a esas 6 dimensiones ocultas que se explican de la página 219 a la página 230. Así que presten atención a esas 6 dimensiones ocultas de Marshak que vienen a explicar los componentes de los fantasmas, los componentes ocultos del clima y del cambio organizacional. Con eso cerramos el capítulo 6, ¿verdad? Ahí atendiendo estos 3 grandes elementos que les acabo de mencionar y que tienen que prestar atención para las respuestas. Pasamos al capítulo 7. Del capítulo 7, ¿verdad? Lo que más le van a prestar atención es a la página 246. La complejidad del cambio. ¿Por qué es tan complejo el cambio? ¿Por qué nos cuesta a los seres humanos generar los cambios? ¿Qué es lo que nos indica la teoría del cambio? Presten atención a esa página, ¿verdad? Y ahí van a encontrarse un caso muy interesante de IBM, esta famosa compañía de dispositivos tecnológicos, de chips, etcétera, y van a ver ese caso. En ese caso, van a prestar atención a los resultados fundamentales de la gestión del cambio que se concentran en la página 247. Ahí se explican en los dos últimos párrafos de esa página la complejidad del entorno y la gestión del liderazgo. Esos son los dos principios que se generan a partir de ese análisis de caso. Presten atención para desarrollar la explicación sobre lo que es la teoría del cambio desde la gestión del liderazgo y desde la gestión del contexto, del entorno. Muy importante esos elementos. De ahí, del capítulo 7, también vamos a prestar atención a la página 248, el punto 7.2, lo que es la revolución organizacional. Y van a prestar atención a la definición de Rodríguez, en donde se explica que las primeras organizaciones tomaron como ejemplo a la iglesia y al ejército. ¿Por qué? Por un elemento que contienen en común estas dos grandes estructuras, la disciplina. Presten atención al concepto de la disciplina dentro del fenómeno de la revolución organizacional. Ahí, importante, en la página 249,
Presten atención al segundo párrafo y lo voy a leer textualmente porque eso va a ser vital para esta tarea. El cambio más grande que han experimentado las organizaciones actuales es la de su estructura. Pasaron a ser más horizontales y flexibles, lo cual implicó la descentralización, el trabajo por procesos y proyectos, y fomentó la rotación de puestos y las multihabilidades. Ojo a ese concepto de descentralizar funciones. Ojo a ese concepto también de el indicativo de trabajo por procesos y proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y un procedimiento? Y cómo eso genera proyectos. Entonces, vean que ahí se les está dando la noción para también responder lo que son las preguntas 2 y 3 de esta tarea. Y lo más importante, que ustedes profundicen sobre el concepto de la descentralización en una organización para la gestión del cambio. Muy bien, de este capítulo, para culminar este capítulo con los puntos más importantes que les estoy resaltando, la página 250, la figura 7.1, rasgos distintivos de la organización contemporánea. Estudien cada uno de estos rasgos, haciendo principal énfasis en lo que es la responsabilidad social, la flexibilidad y el enfoque a resultados. Con eso van a tener elementos necesarios, ¿verdad? Para poder comprender hacia dónde van las organizaciones y lo más importante, cuál es el principio que argumenta la teoría del cambio en las organizaciones modernas. Ojo, que les estoy diciendo también por dónde debe ir esa respuesta en función de los contenidos que ustedes tienen que ir desarrollando. De ahí nos pasamos al capítulo 8. Del capítulo 8 van a prestar atención a los 6 grados de separación explicados en la página 266, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 6 grados de separación que abordan no solo las redes sociales, sino los elementos que conforman la vida en sociedad? Presten atención a esos elementos. Van a prestar atención en la página 267 a las organizaciones contemporáneas. Y lo más importante, de eso, de ese concepto de las organizaciones contemporáneas, van a irse en la página 269 a 3 conceptos importantes: la estrategia de la organización, la incertidumbre, perdón, y la globalización. ¿Y cómo afecta la globalización a las sociedades contemporáneas? ¿Cómo afecta la incertidumbre, por ejemplo, el tipo cambiario hoy día? ¿Cómo está afectando a las organizaciones que se dedican al turismo aquí en Costa Rica? ¿Verdad? Y la estrategia de la organización, bueno, a partir del tipo de cambio que viene a la baja, ¿cómo gesto yo procesos para no perder capital humano? Ese es otro concepto que deben prestar atención. ¿Qué es el capital humano en una organización? Y ese capital humano, ¿verdad? Que va a venir a partir del desarrollo de lo que la organización llama el capital estructural. Para eso van a prestar atención al caso que se expone en el punto 8.2 de las empresas Lego, Starbucks, Wikipedia, ¿verdad? Y lo que han venido generando de capital estructural para innovar y potenciar su capital humano. Ahí van a prestar atención en la página 272 a la figura 8.1, que es la innovación desde la arista del cliente, desde la arista de la tecnología y desde la arista del mercado. ¿Y por qué eso es importante? Para poder comprender cómo se mueven las dinámicas externas e internas dentro de una organización y cómo generan herramientas para la promoción de la innovación. Esas herramientas se van a explicar a profundidad en la página 275. Esas herramientas, ¿verdad? Van a estar desde una comparativa del enfoque tradicional frente al enfoque toolkit o el enfoque de herramientas. Por favor, presten atención a esto y vean cómo todo se va vinculando. Aquí terminamos el capítulo, ¿verdad? Prestándole atención a lo que es el cuadro de la página 278. Las épocas sucesivas de cambios tecnológicos. Y ahí tenemos 2 épocas, las épocas Kondratiev y la ciencia y la tecnología frente a la educación y el entrenamiento. Por favor, presten atención a eso porque eso les va a permitir a ustedes analizar realmente qué es lo que significa el término Kondratiev. Y el término Kondratiev, ¿verdad? Es la denominación de un ciclo largo de actividades, probablemente,
entre 40, 60 años que venían desarrollándose en una gestión muy rudimentaria, que respondían a cambios contextuales, ¿verdad? Y que respondían a elementos económicos de un entorno que estaba muy mecanizado. ¿Y qué es lo que se viene dando hoy día? Y eso les va a permitir a ustedes darse cuenta sobre los aspectos generales para la resolución de alternativas viables a problemas complejos dentro de una organización. Finalmente, ¿verdad? Pasamos ya a lo que es el capítulo este, ¿cómo se llama? Perdón, del apéndice de la metodología de casos. Y ahí vamos a prestar atención a dos cositas para para la tarea 3, la que viene más o menos en un mes y medio, ¿verdad? ¿Y por qué lo explico desde ahora? Porque ustedes van a notar los temas que van a hacer referencia a los casos van a profundizar un poco más. Y ahí van a tener tres aristas de comprensión del caso: la fase preliminar, la fase de expresión de sus opiniones y, lo más importante, la fase de contraste de elementos. Recordemos para esta tarea 1, por ejemplo, el caso que se presentó sobre el tema de las escobillas. En una fase preliminar, ustedes entienden el caso y se posicionan en uno de los contextos del caso. En la fase comparativa, agarran una situación de nuestra época o posicionándose en la época del caso frente a elementos que se estaban desarrollando en ese entorno y en ese contexto. Y en la fase analítica es donde ustedes decían, bueno, ¿qué es lo que sucede con las escobillas? Puede poner resistencia al cambio a partir de elementos tecnológicos, puede suponer también elementos de diferenciación, etcétera. Entonces, para que ustedes presten atención a esos elementos y puedan ir desarrollando la tarea en función de los aspectos que se van desarrollando y que se van posicionando en el caso como tal, ¿verdad? Para esta segunda tarea es importante, bueno, aparte de lo que les acabo de indicar, de que tienen que prestar atención en los capítulos, es importante también que tomen en cuenta bibliografía complementaria que pueden revisar en otros videos que están en el canal, cómo utilizar las bases de datos, o en la tutoría 1, cómo utilizar Google Académico para obtener artículos indexados, artículos que fueron revisados, artículos que pasaron por pares externos para generar lo que es la revisión del documento. Hasta aquí llega lo que es el alcance de la tutoría 2 para resolver la tarea número 2 y el caso que viene más o menos en un mes y medio. ¿Dudas o consultas hasta el momento sobre esto para luego abrir paso a lo que puede ser de la tarea 1? ¿Alguien con alguna duda o consulta sobre la tarea 2? ¿Ok? Nadie. Ahora, respecto a la tarea 1, si no han entregado la tarea 1 y se encuentran acá, ¿alguna duda o consulta sobre el modelo de la gestión de la tarea 1? ¿Me escucha, profesor? Ahí le escucho muy bien, dígame. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias al Señor. Bien. Vieras que es que usted me puede explicar un poquito más o menos qué es el paso a paso de la parte número 4. De la tarea 1. Sí, es que es lo único que me hace falta. No entiendo cómo ahí, qué es lo que tengo que hacer. Yo me estoy, digamos, vamos a ver. Entiendo que es con la página 158, más o menos. Ajá. Que es que tengo más o menos ahí donde habla de los enfoques reactivos y los enfoques proactivos, pero Exactamente. desarrolla el paso a paso hasta ahí, no sé qué hacer ahí. Muy bien. Primero vamos a comenzar para tener claridad. ¿Qué es el enfoque reactivo? Ok, vamos a ver. Pero no me lea lo que está ahí porque yo en ese momento puedo leerlo, ¿verdad? Si no, Ajá, ¿qué entendió usted por el enfoque reactivo? ok. Vamos a ver si yo lo entendí bien. Ujú. Son problemas que se dan, digamos, en la organización, pero los cuales son como difíciles de detectar y de dar una solución. No sé si estoy bien. Vamos a ver, Ajá, piense en este momento en su casa.
Ajá, de verdad que usted administra el presupuesto de su casa y piense que uno de sus hijos, pensemos, no sé si usted tenga hijos o no, ¿verdad? Pero pensemos en este ejemplo. Piénsese que uno de sus hijos en la escuela jugando fútbol rompió una ventana y le están cobrando a usted esa ventana, la instalación y comprar la ventana desde nuevo, ¿verdad? Desde cero, ajá. ¿verdad? Entonces usted va al colegio y le dice, momento, ¿ustedes no se supone que tienen un seguro contra este tipo de situaciones? Eso fue una causalidad. Eso no fue que mi hijo lo hizo adrede de forma vandálica. Entonces, Ujú. ahí hay un enfoque reactivo. ¿En qué sentido? En que usted va solucionando los problemas dependiendo del contexto y dependiendo de qué tanto conocimiento posee usted sobre su entorno. Porque probablemente otro padre de familia o otra madre de familia diga, bueno, y tome, aquí está la plata, páguese eso. Pero no, ¿verdad? Usted tiene un conocimiento sobre tema de seguros y les dice, y no, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si esa ventana se rompe totalmente y daña a un tercero? ¿También le van a cobrar los daños hospitalarios? No, para eso hay seguros al interno. Ese es el enfoque reactivo. Otro ejemplo del enfoque reactivo, cuando se nos daña un electrodoméstico en el hogar, tenemos dos opciones, o mandarlo a reparar, O ¿verdad? comprar uno nuevo. O comprar uno nuevo. ¿Qué es lo que nos hace definir si compramos uno nuevo? Eh, yo diría que la calidad o el tiempo que tenemos el electrodoméstico. Si bueno, me acaba de pasar, se me despedazó la lavadora, tiene como 1000 años y el arreglo es muy caro, era mejor comprar una nueva. Totalmente, totalmente. Ujú. Ahora, si decidimos comprar una nueva, pero no tenemos todo el capital para comprarla desde cero, también tenemos opciones. Comprarla a plazo, comprarla con tarjeta de crédito, ¿verdad? Etcétera. Ahí cada quien se va midiendo. Comprarla a plazo, sabemos que dependiendo de lo que demos de prima y vayamos pagando, nos puede salir como comprar 3 lavadoras en un plazo determinado. Si la pagamos con tarjeta de crédito, tenemos un mes para pagar de contado esa compra o asumir los intereses en un periodo de un tiempo determinado. Esos son enfoques reactivos, son soluciones que se van dando ante un contexto determinado a partir de la información que tenemos. ¿Ok? Sí. Ahora, el enfoque proactivo. Marco Sanabria lo define como la gerencia que modifica las cosas estableciendo un curso de acción en lugar de corregir el actual. Trata de anticipar las fuerzas externas e internas, buscando forma de hacer frente a los pronósticos. Un enfoque proactivo es cuando usted va a viajar con su familia, van, qué sé yo, a Estados Unidos, van a Guatemala, Bolivia, etcétera, y usted dice, no, no, yo conozco que a esta gente de todo les pasa, se enferman del estómago, no comen bien, todo el asunto. Entonces usted dice, antes de buscar un hotel, mejor busquemos un Airbnb en donde yo les pueda cocinar. Como ustedes se vienen enfermando, voy a comprar un seguro de viaje. Como ustedes se les vive perdiendo todo, voy a hacer etiquetas de nomenclatura para que si se le pierde algo y alguien lo encuentra, lo devuelva. Eso es anticiparse a los hechos. Ese es el enfoque proactivo, estarnos anticipando a los hechos, ¿verdad? Ahora llevemos este ejemplo a las organizaciones, los dos ejemplos. Supóngase que usted trabaja en una organización donde el clima laboral es tremendo. Es tremendo, no hay potenciación del capital humano, las jefaturas están atadas de manos con el tema de la gestión del recurso humano, etcétera. Y a usted le están pidiendo un informe sobre la gestión de un proceso. Y usted en ese informe tiene que ser lo más objetiva posible porque usted en ese informe está evaluando un proceso como tal. Pero usted sabe que si ese informe se presenta, a usted, su equipo de trabajo le va a caer encima. ¿Por qué? Porque indirectamente les está haciendo observaciones al trabajo que ellos están desarrollando. Entonces, usted tiene dos caminos. El camino reactivo es decir, lo siento mucho, para eso yo estoy contratada acá, yo voy a presentar el informe que se tiene. Si a Manuel en ese informe le cae el guante, ya usted sabe lo que sigue en el refrán. ¿Por qué? Porque si usted no ha hecho bien sus cosas, Manuel, no es mi problema. El enfoque proactivo es acercarse a la jefatura y decirle, vea persona jefe, probablemente nos vaya a pasar que cuando presentemos este informe, el clima organizacional se vuelva más espeso. Por eso es que en el informe me aventuré a generar una serie de recomendaciones para abordar los problemas que yo estoy detectando. Me gustaría discutirlos con usted.
Y antes de exponer este informe a toda la junta directiva, podríamos tener una sesión de trabajo con todo el equipo para identificar las falencias en equipo, ver las sugerencias que yo estoy proponiendo y ver cómo las abordamos de forma estratégica con todo el mundo. Entonces, ese es un enfoque proactivo. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo está el clima organizacional, pero al mismo tiempo no quiere caer mal, no quiere generarse usted problemas y no quiere generar más problemas en el ambiente. Entonces, invita a las partes a participar de un proceso en donde usted sabe que va a ser difícil, pero al menos se construye en equipo la salida y la solución. Ese es un enfoque proactivo. En el primero, usted no hace nada de eso, en el reactivo. Y usted sabe que eso va a generar como tirar una bomba nuclear. Y por eso es la palabra reactivo. Es como cuando tiramos un Alka-Seltzer en un vasito con agua. Usted ya sabe que eso va a generar un montón de espuma. El Ujú. enfoque proactivo es que usted, para evitar que todas esas burbujas salpiquen, usted le pone algo encima para tapar esa reacción, concentrar esa reacción y luego ver una solución. Ese es el enfoque proactivo frente al enfoque reactivo. Ok, muchísimas gracias, muy amable. No, con todo gusto y espero que haya servido los ejemplos, ¿verdad? Que a veces... Bastante, bastante bien. Muy bien. No sé si haya otra consulta de su parte, ¿verdad? Para que tenga bien esa tarea. A ver, no, 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 lo demás creo que sí, ya lo tenía bien, creo, ¿verdad? Y Ok. espero. Porfa, y a todos revisen cómo citar apropiadamente utilizando inteligencia artificial. Eso está en el primer video, porque a veces pasa que se tienen tareas muy buenas, ¿verdad? Pero están mal citadas. También eviten errores ortográficos. Me he topado con errores ortográficos. Recordemos cómo utilizar la inteligencia artificial para que nos revise los errores ortográficos y le dé un sentido de pertinencia al texto. He tenido tareas muy buenas que ya he revisado y he tenido otras que de verdad no están aprovechando los tips que uno les da. Así que por favor revisen el contenido. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. Vean que hoy se sube la tarea como les digo, hay de todo en estas notas que uno ha ido revisando. Y esa primera tarea marca qué tan consciente está uno del curso, qué tanto quiere participar. Si le va muy bien, es un motivo para continuar en esa misma línea. Entonces, por favor, aprovechen las consultas. Bueno, si no hay consultas, ¿verdad? Recordarles los canales abiertos que se encuentran. Yo les mandé a ustedes los horarios para esta consulta, perdón, los horarios para la atención de consultas y el teléfono, ¿verdad? Donde tenemos lo que es la, la, para realizar consultas, pues. Y lo más importante, traten de entender bien la tarea, traten de entender bien qué es lo que se quiere hacer y no tengan temor en consultar. O sea, vieran que he notado que este grupo es enorme y solo se me han hecho hasta el momento 4 consultas sobre esta tarea, incluyendo la de hoy. Entonces, eso uno lo ve reflejado en las respuestas. Así que por favor tengan conciencia sobre eso. Lo más importante es entender el procedimiento y entender la gestión del proceso. Eh, para los que vienen ingresando, igual voy a subir la tutoría al canal, ¿verdad? Ya como ya vimos para la tarea 2 que hay que prestar atención y vimos una consulta sobre la tarea de hoy. No sé si alguien de los que acaba de ingresar tiene alguna consulta para la tarea de hoy, si no estaríamos dando por terminada lo que es esta tutoría y cualquier cosa al teléfono que ustedes ya tienen. Hoy estoy atendiendo consultas hasta las 12:30 mediodía. Así que cualquier situación lo podemos también ver por la línea telefónica. Si no, eso sería todo por hoy. Esta fue la tutoría número 2. Recuerden revisar el contenido una vez que se suba, se les facilita el correo, de la que ustedes tienen en el entorno, la grabación y cualquier consulta, nada más me lo hacen llegar ya sea por ese medio o hoy hasta las 2:30 que estoy atendiendo la línea telefónica para consultas.
Muchas gracias y suerte en la tarea de hoy y mucha suerte en las tareas que vienen. Saludos cordiales. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias. hasta luego.